Posporus, fósforo, mental es uno, y es un paciente en el que excepcionalmente faltan los temores, que constituyen una de sus grandes características, y entre los que se destacan netamente el miedo a las enfermedades y a morir, a estar solo y a las tormentas, está inquieto, y peor mentalmente. El temor a morir se manifiesta especialmente al anochecer y de noche, sobre todo en la cama, y se agrava estando solo, tiene presentimientos y sensaciones de muerte. Tiene miedo de que algo va a pasar, a la oscuridad, y está peor en ella, a fantasmas, a cosas imaginarias, a que algo pueda saltar de cada rincón, a ladrones, a perder la razón, al agua, o cuando está sentado al piano. Siente salir el miedo del estómago, o lo siente en el estómago. Miedo en el crepúsculo. Está lleno de ansiedad, con tristes presentimientos y a menudo clarividencias, como si estuviera por morirse, tiene ansiedad de mañana, al despertar o anochecer o de noche al despertar, estando solo, en el crepúsculo, después de comer, por cualquier emoción o excitación, sobre su enfermedad y su salud, es un hipocondríaco, por su futuro, durante las tormentas, durante la fiebre, acostado sobre el lado izquierdo, con miedo, periódica. Inquietud de noche y estando solo o por las tormentas. Es asustadizo. 2. Y es una persona con una afectividad de marcados contrastes. Por una parte, es muy afectuoso, demuestra su afecto con abrazos y besos o con evidentes muestras de simpatía, da su afecto y lo busca y retribuye, es muy sentimental y suave, y llora, sufre, comparte y se compadece del dolor o sufrimiento de los demás, aunque no los conozca, o hasta de animales. Pero, por otra parte, puede presentar un acentuado estado de apatía o indiferencia a todo, especialmente a sus seres queridos, a sus hijos y relaciones, a exhibir su cuerpo, peor durante los escalofríos y la fiebre. Puede llegar al estupor. 3. Y tiene un gran deseo de compañía, está peor o se agrava estando solo y, a veces, tiene la radio o el televisor encendidos constantemente para sentirse acompañado. 4. Y le cuesta pensar, entender, concentrarse, no puede pensar mucho y, por consiguiente, tiene una verdadera aversión a pensar. Hay un estado de confusión agravada de mañana al levantarse, o al despertar o después de comer o por esfuerzos mentales, está como en un sueño, lo mejor a lavarse la cara o un baño frío. Aturdido, solo entiende las preguntas cuando se las repiten y, o rehúsa contestar, o piensa mucho antes de hacerlo, o contesta muy lentamente, o inconexamente, saliéndose del tema. Las ideas le vienen muy lentamente, no puede fijar mucho tiempo su atención en el mismo tema. Habla incoherente y lentamente, y hay un tono general de lentitud, tanto intelectual como físicamente, en sus movimientos. Hay aversión al trabajo mental, le es imposible llevarlo a cabo, y físico, es indolente. Indeciso, taciturno. Existe en muchos casos un verdadero déficit de ideas, que puede llegar a estados de oligofrenia, idiocia, imbecilidad, aunque, en contraposición, hay casos en que existe una gran abundancia de ideas, con marcada claridad mental y rapidez de percepción. Memoria escasa, olvidadizo. Distraído. 5. Y, lo sexual en la esfera mental de Fásferes, suele ser un rasgo predominante y destacado, y va desde persistentes y a veces obsesivos pensamientos sexuales, y síntomas mentales por excesos sexuales, hasta obscenidad, lascivia, autoacusaciones de actos obscenos de los que no fue culpable, y una locura erótica manifestada especialmente por exhibicionismos o impudicia, no tiene vergüenza, quiere estar desnudo, más en su delirio, o exhibir su cuerpo o la tiene sin cuidado hacerlo. Ninfomanía, sobre todo premenstrual. 6. Y, cansado o aburrido de la vida. Tristeza de mañana, en el crepúsculo o de noche, por enfriarse, en la oscuridad, con la fiebre. Llanto, especialmente premenstrual, alterna con risas. Tímido, misántropo, desconfiado. Lleno de presentimientos sombríos. 7. Y, Fásferes tiene una sensibilidad exquisita, muy a menudo dirigida a lo artístico. Gran hipersensibilidad a las impresiones o estímulos externos y a las impresiones sensuales o al tacto, por sobre todo, es hipersensible a la música, a la luz, a los ruidos, al menor ruido.
pero es muy destacada su hipersensibilidad a los olores, y hasta se desmaya por ellos. Su olfato es muy agudo, más durante las cefaleas, y más aún al olor de las flores, se desmaya o tiene vértigos, y olores fuertes, y el de la nafta le trae mareos. Niños hipersensibles. Sentidos muy agudos, a veces disminuidos. 8. Y, trastornos de origen emocional, por ira o ira con susto, por anticipación, por preocupaciones, por sustos, por penas, por ser despreciado, por excesos sexuales. 9. Y, delirio, especialmente en los estados febriles, erótico, locuaz, murmurante, refunfuñante, al dormirse. Insania por exceso de trabajo mental. Pellizca la ropa de la cama, carfología, se retuerce las manos. Delirium tremens. Alucinaciones, da vueltas en la cama para juntar los pedazos en que está dividido, piensa que todo está cambiado, ve que sale algo arrastrándose de un rincón, oye voces, ve fantasmas o personas ya fallecidas o caras que miran desde los rincones. 10. Y, inquieto, agitado, se mueve continuamente, no puede estar sentado o parado quieto ni un momento. 0. Por el contrario, tiende a estar sentado. Excitación, a la noche en cama. 11. Y, se sobresalta, fácilmente, por susto, al dormirse, durmiendo y al despertarse. Sonambulismo. Deseos de ser hipnotizado. 12. Vehemente, irascible, violento. Se irrita, peor durante el coito y las cefaleas. Dictatorial. Deseos de matar. Obstinado. Peleador. Gritón. 13. Risa espasmódica. Alterna risas con tristeza. Alegría, alterna con tristeza. Locuacidad. Modo de ser cambiante. 14. Inconsciencia o conducta automática, peor durante la fiebre, en un cuarto caluroso o después de defecar, accesos frecuentes. Generales 15, y, tendencia a las hemorragias, frecuentes, abundantes y repetidas, que detienen y luego reaparecen, a veces vicariantes en amenorreas, de cualquier orificio del cuerpo, hemoptisis, epistaxis, hematemesis, melenas, hematuria, metrorragia, etc. La menor herida, sangra abundantemente. Hemofilia. Petequias. Púrpura hemorrágica. Equimosis. Secreciones mucosas estriadas de sangre. Trastornos por pérdidas de fluidos. Anemia. Poliglobulias. 16. Y, lateralidad izquierda muy marcada, o cruzada, izquierda inferior y derecha superior. 17. Y, intensa sensación de vacío o languidez, en la cabeza, en el estómago, con náuseas, y que no mejora comiendo, en el abdomen, peor después de defecar, y con ardor en la espalda, entre los hombros, en el tórax. 18. Y, sensaciones de ardor o calor, en placas a lo largo de la columna entre los omóplatos, intenso calor subiendo por la espalda, en las palmas de las manos, en tórax y pulmones, en cada órgano o tejido del cuerpo, generalmente en afecciones del sistema nervioso. Sensación de calor por comer alimentos calientes. Oleadas de calor que comienzan en las manos y suben a la cara, peor por ira o emociones. Orgasmos sanguíneos peor por emociones y de noche. 19. Y, agravación o aparición de síntomas por frío, excepto en cabeza, estómago y manos, por cambios de tiempo, por calor, antes y durante las tormentas, por el viento, en una habitación llena de gente, en el crepúsculo, o mejor, de mañana, al anochecer y antes o después de medianoche, acostado, sobre el lado izquierdo o el dolorido o de espaldas, después del desayuno, por hambre, caminando rápido, después del coito, por comidas y bebidas calientes, por el tacto, por la presión. Sentado, por el movimiento y esfuerzos, físicos o mentales, por levantar los brazos, antes de dormir, por tocar piano, por la humedad. Mejor, por frotación o masajes, después de dormir o al despertar, caminando, por bebidas o alimentos fríos, por pases magnéticos, por el aire libre, en la oscuridad, acostado del lado derecho. Tendencia a tomar frío. 20. Y, es clásico el tipo de individuos o constituciones en que fásferes es más frecuentemente útil, personas altas, delgadas, gráciles, de piel clara o blanca,
pestañas delicadas y largas, cabellos rojos o rubios, de rápidas percepciones, vivaces y muy sensibles. En gente joven que crece muy rápidamente, con tendencia a encorvarse. En ancianos con diarrea matinal. Tuberculosos altos y delgados de tórax estrecho. En mujeres altas y morochas que se encorvan. 21. Y, siempre cansado, hay una fácil agotabilidad por el menor esfuerzo. Debilidad, después del coito, por pérdida de líquidos vitales, por diarrea, por el menor esfuerzo, durante la fiebre, repentina, por los sudores, se hunde o desliza en la cama. Enfermedad de Addison. 22. Y, Fásferes es uno de los medicamentos más importantes a prescribir en el preoperatorio. Una dosis de Fásferes milésima el día antes de la intervención produce una notable sedación y previene las hemorragias durante el acto operatorio y después, y las consecuencias de la anestesia general. 23. Y, degeneración grasosa, de hígado, riñón, corazón, páncreas, etc. P24 dolores ardientes. Neuralgias producidas por preocupaciones, esfuerzos mentales, lavar ropa, música, ruidos, olores fuertes. 25. Y, en afecciones óseas, exóstosis, caries o necrosis óseas, osteomielitis, fragilidad ósea, etc. Entorsis fáciles. 26. Y, brusquedad de aparición de los síntomas. 27. Y, desmayos repentinos, peor en una habitación llena de gente o por olores fuertes o por hambre. Epilepsia. Petit mal. Corea. Sacudidas fibrilares. Parálisis o miopatías pseudohipertróficas. 28. Y, cáncer. Pólipos. Adelgazamiento, consunción. Sífilis terciaria. 29. Y, trastornos por excesiva ingestión de sal. Trastornos por mojarse los pies, o por cortarse el cabello. Deseos y Avenida Arciones 30, y, deseo, de sal y alimentos salados, de alimentos y bebidas frías o heladas, de helados, de comidas muy condimentadas, de cosas jugosas y refrescantes, de vino y bebidas alcohólicas, especialmente coñac y whisky, de ácidos. 31. Y, aversión, a bebidas y comidas calientes, a dulces, a la leche, al té y al café, al pan, a ostras y mariscos, al pescado, a la manteca, a la cerveza. Particulares 32. Y, vértigo, peor a la mañana al levantarse de la cama o después, o en la mitad del día o en cama al anochecer, por esfuerzos visuales, al mirar hacia arriba o hacia abajo, acostado sobre el lado izquierdo, por el perfume de las flores, por pérdida de fluidos, estando sentado, o al levantarse de una silla, mientras camina, con marcha vacilante, después de defecar, en ancianos, con náuseas, a veces con caída, cae hacia atrás al erguirse en la cama. Cefaleas peor de mañana, por el movimiento, al agacharse, si no come a la hora habitual, con gran hambre, por contrariedades, por esfuerzos mentales, en lavanderas, por tos, por estornudos, por bebidas calientes, en una habitación calurosa, antes de las tormentas. Y mejoran por comer, acostado, por el aire frío o libre, por aplicaciones frías, después de dormir, al levantarse de la cama y caminar al aire libre, con náuseas y vómitos, con pulsaciones en la cabeza o con violento orgasmo sanguíneo en la cabeza. Congestión crónica de la cabeza, con sensación de pesadez y ardor, peor por el calor, por esfuerzos mentales, en una habitación calurosa, lavándose con agua caliente y por el movimiento, mejor por el frío y por compresas frías. Calor en la cabeza, mejor al aire libre. Pulsaciones en la cabeza, más en el occipucio, con cantos y ardor, con náuseas y vómitos de mañana, peor por la música, masticando y en un cuarto caluroso. Sensación de vacío en la cabeza, de frío, de pesadez, plenitud y presión. Sensación de piel apretada en la frente, peor por cambios de temperatura y mientras come, mejor después. Encefalitis. Reblandecimiento cerebral. Anemia cerebral. Hemorragia cerebral. Prurito en el cuero cabelludo, peor al rascarse. Caspa. Caída de cabellos a puñados, más en la parte anterior de la cabeza y sobre las orejas. Alopecia areate. Sensación como si le arrancaran o tiraran de los cabellos. Peor por abrigo en la cabeza. Exótosis en el cráneo, caries de los huesos craneanos. Sensación de cansancio en la cabeza.
33, y, dolor en los ojos antes de dormir, mejor después y por leer, presión como si tuviera arena. Sensación como si los ojos fueran presionados hacia afuera. Prurito, calor y ardor en los ojos, peor en el ángulo externo. Ojos doloridos y con sensación de plenitud, glaucoma agudo. Conjuntivas enrojecidas, amarillentas. Inflamaciones oculares de todo tipo. Lagrimeo peor al aire libre y cuando camina contra el viento. Párpados pegados a la mañana, dificultad en abrirlos. Edemas de párpados, sacudidas. Orzuelos a repetición. Ojos rígidos. Miosis. Fotofobia a la luz natural o artificial. Miopía. Ve mejor a la mañana, en el crepúsculo o poniéndose una mano sobre los ojos. Sensación como si un velo gris o negro y espeso le cubriera los ojos. Cataratas. Ve cosas negras flotando, moscas volantes, velo negro en el ojo derecho, motitas oscuras. Ve de color verde, o un halo verde alrededor de la luz, halo de colores alrededor de la luz. Ve rojo, los objetos parecen rotos. Ve un mar de fuego al cerrar los ojos. Ve relámpagos o destellos, sobre todo en la oscuridad, o chispas al dormirse. Visión nublada, temblorosa, turbia después del coito, durante las cefaleas y leyendo, mejor en el crepúsculo. Ilusiones visuales al dormirse. Atrofia del nervio óptico. Hemorragia retiniana, desprendimiento de retina. Cáncer ocular. 34, y otalgias. Pulsaciones en los oídos, sequedad, prurito. Secreción amarilla. Fuerte resonancia de los sonidos en los oídos, o de las palabras que pronuncia u oye. Hipoacusia, en ancianos, para la voz humana, mejor frotándose, por catarro de la trompa de Eustaquio. Zumbidos, rugidos o timbres en los oídos, a veces con vértigos. 35, y, nariz roja, hinchada y dolorosa al tacto, peor en el dorso, brillante y lustrosa, sobre todo en la planta. Pólipos nasales que sangran fácilmente. Costras secas, verdosas y duras dentro de la nariz. Escoriación o ulceración en las narinas. Aleteo o movimiento en abanico de las aletas nasales, en la neumonía. Pecas en la nariz. Hinchazón de los huesos nasales. Coriza, de un lado, con laringitis y dolor de garganta. Secreción nasal abundante, amarillenta o verdosa con estrías de sangre, purulento. Olor fétido de la nariz. Frecuentes estornudos. Obstrucción nasal, especialmente de mañana. Anosmia o hiperosmia, ver mentales. Epistaxis, de sangre rojo brillante, al sonarse, persistente, en el púrpura hemorrágico, cuando hay menstruaciones escasas, o en las amenorreas, vicariantes, con sudores, a veces al defecar o al anochecer. 36, y, cara pálida, cetrina, terrosa, con ojos hundidos y ojeras azules, o pálida sobre todo alrededor de la nariz y de la boca, el color de la cara es cambiante, alterna palidez con enrojecimiento, se ruboriza fácilmente, enrojecimiento, con calor en las mejillas, o en placas rojas circunscriptas, anémica, de color ceniza, cianótica durante el embarazo, amarillenta. Cara abotagada, sobre todo alrededor de los ojos. Pecas en la cara. Sacudidas en los músculos faciales. Dolor en un lado de la cara al abrir la boca, o al hablar o si lo tocan, dolor en los huesos faciales al anochecer o de noche en la cama. Labios cianóticos o negros, secos, apergaminados, paspados, linchados, con costras marrones, agrietados, grieta en la mitad del labio inferior. Ulceraciones en las comisuras labiales. Necrosis del maxilar inferior, o de su mitad izquierda, con hinchazón del hueso. Adenopatía submaxilar. 37 odontalgias por lavar ropa, por tener mucho tiempo las manos en agua fría, por alimentos calientes, al aire libre, de mañana y al anochecer o de noche en cama, con cialorrea, mejor frotándose la mejilla. Caries. Siente los dientes flojos, o los rechina. Encías hinchadas, separadas de los dientes o retraídas, y que sangran fácilmente o profusamente después de una extracción, o al tocarlas. 38, y, boca con escoriaciones, sangra fácilmente. Gusto amargo, ácido después de leche, a queso, salado,
ácido o dulzón después de comer, o ausencia de gusto. Cialorrea acuosa, salada o dulzona, o excesiva sequedad bucal. Saliva sanguinolento. Pústulas en el paladar. Paladar arrugado. Lengua, hinchada, seca, marrón negruzca, negra, más en el centro, marrón, roja y seca, más en el centro, blanca, amarillenta. La lengua se mueve con dificultad, articula las palabras con dificultad o tartamudea. 39. Y, dolor en la garganta al estornudar, ardor en garganta y esófago. Estrechez espasmódica del esófago, no puede tragar por la constricción del esófago o del cardias. Amígdalas y úvula muy hinchadas. 40. Y, el estómago es uno de los sitios de máxima acción de Bosporus. Sed violenta, insaciable de grandes cantidades cada vez, de bebidas frías, o heladas, que son vomitadas apenas se calientan en el estómago. Hambre, de noche, durante la fiebre, con la cefalea. Apetito devorador, hambre voraz peor de noche, o enseguida después de haber terminado de comer, debe comer a menudo, porque de lo contrario, desfallece, con adelgazamiento. Gorgoteo en el estómago después de beber. Eructos y, sobre todo, regurgitaciones del agua, de bilis o de alimentos a bocanadas, después de comer y de noche. Pirosis. Náuseas por poner las manos en agua caliente, por bebidas calientes o en una habitación calurosa, mejor bebiendo agua helada. Vómitos en todo momento, de mañana, de noche, después de comer, postoperatorios, con diarrea simultánea. Vómitos biliosos, amargos, negros, como borra de café, de sangre roja, más después de un esfuerzo, alimenticios, ácidos, amarillos. Vómitos después de beber, aun la más pequeña cantidad. La región epigástrica es sensible al tacto. Violentas gastralgias ardientes o espasmódicas, peor por comidas calientes, peor o mejor después de comer, mejor por bebidas y comidas frías y por helados o hielo. Úlcera gástrica o duodenal. Cáncer de estómago. Intensa sensación de vacío en el estómago, que se extiende a todo el vientre, peor a las 11 horas, no mejora comiendo. Sensación de frío en el estómago, de calor, de plenitud. Durante el embarazo, no puede tomar agua, su vista le da náuseas, debe cerrar los ojos al bañarse. 41. Y, sensación de vacío o languidez o desfallecimiento, en toda la cavidad abdominal, especialmente cuando va acompañado por calor entre los omóplatos. Sensación de relajamiento, como si colgara algo en el vientre. Gorgoteo que baja del estómago. Dolores en el hígado a la presión o acostado sobre el lado derecho o al palparlo, latidos dolorosos en el hipocondrio derecho. Hipertrofia e induración hepática, atrofia y cirrosis hepática. Degeneración grasosa del hígado. Hepatitis agudas y crónicas. Ictericia. Vientre distendido, timpánico, duro, doloroso, mejor por fricciones. Hipertrofia del vaso. Cólicos seguidos de diarrea urgente. Dolor ileocecal, apendicitis, peritonitis. Dolorimiento en el vientre, peor por sacudidas y por el movimiento. Sensación de frío externo, con calor y ardor en el vientre. Invaginación intestinal. Flacidez de las paredes del vientre, hernia inguinal. Grandes manchas amarillas o marrones en el vientre. Flatos incarcerados, cólicos flatulentos con borborigmos, que no se alivian por la emisión de flatos. Ganglios inguinales hinchados y supurados. 42. Y, constipación con heces muy características, largas, delgadas, duras y muy secas, blanquecinas y evacuadas con grandes esfuerzos, como las de un perro. Inactividad rectal. Constipación y diarrea alternando, en ancianos. Diarrea crónica, o aguda, muy abundante, acuosa, como si saliera agua de una canilla, acompañada de la característica sensación de vacío en el vientre, fétida o sin olor, indolora, pero muy debilitante, especialmente de mañana, que lo saca de la cama o lo despierta con gran urgencia a las 5, por la menor transgresión al régimen, durante el embarazo, mejor por bebidas y comidas frías. Las heces pueden ser hemorrágicas, con alimentos indigeridos, acuosas, con partículas grasosas y blanquecinas como granos de tapioca, o verdosas, blanco-grisáceas o negras, o como si tuvieran rayaduras de mucosa intestinal. Disentería.
Es uno de los más importantes medicamentos de la rectocolitis ulcerosa, que parece instalarse a menudo en personas con las características de Fásferes. Pierde heces involuntariamente al moverse o después de un susto o durmiendo, el ano permanece completamente abierto o solo tiene la sensación. Tiene un deseo urgente de mover el vientre apenas se acuesta sobre el lado izquierdo. Hemorragia anal mientras mueve el vientre. Tenesmo después de defecar. Hemorroides salientes y que sangran fácilmente, hasta por flatos, con dolor escoriante cuando está sentado o acostado. Hemorroides crónicas. Fisura y fístula anales. Pólipos rectales. Teniasis, ascaridiasis. Puntadas en el recto cuando no mueve el vientre. Prurito anal. Violento dolor anal que mejora por calor local. 43, y nefrosis lipoídica. Ardor al orinar y en la uretra cuando no orina. Albuminuria y hematuria con dolores renales agudos. Orina sanguinolenta después de excesos sexuales. Orina turbia, con los sudores, como mezclada con tiza. Se forma una cutícula iridiscente sobre la superficie. Orina lechosa. Sedimento gaseoso, blanco, amarillo, de color rojo ladrillo, con arenillas. Micciones copiosas y acuosas, glucosuria, diabetes, 44, y deseos sexuales aumentados, excesivos, violentos, llegando a asumir las características de una verdadera manía sexual, satiriasis, con constante deseo irresistible de realizar un coito. Fácil excitabilidad sexual. Las erecciones son intensas de noche y a la mañana, fuertes, violentas y hasta dolorosas. Erecciones incompletas durante el coito o ausentes. Impotencia por excesiva excitación o masturbación. Eyaculación débil o muy rápida, precoz. Soluciones nocturnas. Dolor en los testículos y engrosamiento de los cordones espermáticos. Hidrocele. 45, y deseos sexuales aumentados o violentos en la mujer. Ninfomanía. Aversión al coito. Menstruaciones adelantadas, escasas o copiosas, de sangre de color rojo brillante, prolongadas, precedidas de flujo, con palpitaciones peor al anochecer y dolores constrictivos en la espalda e ingle izquierda, extendidos a la cara interna de los muslos. Amenorrea con hemorragias vicariantes, epistaxis o hemoptisis. Puntadas en la vagina hacia arriba. Edema vulvar. Metrorragias como menstruaciones durante el embarazo. Metrorragias de color rolo brillante, copiosas, a chorros, gorgoteantes, intermitentes, entre las menstruaciones, por fibromas, en nodrizas, con gran debilidad. Fibromas. Cáncer de útero. Pólipos. Esterilidad por excesiva voluptuosidad o por menstruaciones muy copiosas. Flujo corrosivo. Nódulos duros y dolorosos en los senos. Inflamación de los senos, erisipela con dolores ardientes. Pinchazos ardientes en los senos, en los pezones o debajo. Pezones calientes y doloridos o escoriados. Abscesos en los senos, fístulas de color azulado. Erupción papulosa en los senos. 46, y el aparato respiratorio es otro de los puntos de gran acción de Fásferes. Constricción laríngea. Irritación laríngea, peor por el aire frío y al hablar. Dolor laríngeo peor por la presión, al tocar o al hablar. Cosquilleo en la laringe al aire libre. Sensación de algo aterciopelado, velloso, como algodón, en la laringe. Laringitis agudas o crónicas. Pseudocrup o icrup diftérico. Ronquera peor al anochecer y en la primera parte de la noche o a la mañana y durante el coriza, con dolores quemantes que impiden hablar. Espasmos laringeos con dolor y sofocación cuando intenta hablar. Tos que le sacude todo el cuerpo, peor caminando en el aire frío o al aire libre, oyendo del calor al frío y por enfriarse, por irritación o cosquilleo en el pecho, laringe o tráquea, peor por reír, hablar, leer, beber, comer y por olores fuertes. Tos seca, peor de noche, durante la fiebre o acostado sobre el lado izquierdo, la tos es irritante y agotadora, dolorosa, y mejora por el sueño, acostado sobre el lado derecho y por bebidas frías. Tos con opresión considerable, con sensación de constricción y dolores ardientes en el pecho, debe setarse en la cama para expectorar. Hemoptisis repetidas.
Expectoración verdosa, mucosanguinolenta o estriada de sangre, puruleíta, blanca o amarillenta, transparente, adherente, herrumbrosa, escasa, de gusto ácido, salado o dulzón. Ansiedad en el pecho, peor por excitación o emociones. Disnea o ama, con tos, peor después de comer, acostado sobre el lado izquierdo o caminando rápido. Respiración jadeante, ruidosa, estridulosa a la noche al dormirse, superficial, tórax inmóvil. Constricción en el tórax, como por una banda o vendaje, peor al toser, en el esternón al toser. Opresión en el tórax después de caminar. Dolores torácicos agudos, peor por la tos, por la presión, acostado del lado izquierdo y al erguirse, en la cama, mejor por el calor, y acostado sobre el lado derecho. Dolores intercásteles o en el pulmón, especialmente en el lóbulo inferior izquierdo. Puntadas en el costado izquierdo, mejor acostado sobre el lado derecho. Hepatización pulmonar del lado derecho, peor acostado sobre el lado izquierdo. Bronquitis agudas y crónicas. Congestión pulmonar. Absceso pulmonar. Es uno de los más destacados medicamentos en la neumonía, sobre todo derecha, y en la tuberculosis pulmonar. Calor en el pecho, que sube. Manchas amarillas en el tórax. 47. Y, ansiedad precordial con náuseas y hambre, mejor comiendo. Calor, presión y pesadez precordial. Angina de pecho. Soplos cardíacos. Palpitaciones de mañana y al anochecer, con ansiedad, peor después de emociones o excitaciones de cualquier tipo, subiendo escaleras, durante el coito, acostado sobre el lado izquierdo, por el menor movimiento, sobre todo del brazo izquierdo, al levantarse de la cama o de una silla y al despertar, mejor acostándose del lado derecho. Pulso rápido, lleno y duro, o pequeño y blando. 48. Y, rigidez en la nuca, hinchada. Adenopatía axilar y en la nuca. Bromidrosis axilar, prurito. Hormigueo en la espalda, extendido a los miembros. Calor en la espalda, que sube, como una onda de calor que va desde el sacro a la nuca, peor durante la menstruación, oleadas de calor, cervicales. Dolor quemante entre los omóplatos y en la columna. Sensibilidad a la presión de las apófisis espinosas de todas las vértebras dorsales y del espacio interescapulovertebral izquierdo. Debilidad de la columna vertebral, de las articulaciones, que ceden bruscamente. Mal de Pat. Mielitis y poliomielitis. Tabes. Dolor de espalda y lumbar, como si estuvieran rotas, peor después de haber estado sentado mucho tiempo, impidiéndole o dificultándole caminar, levantarse o hacer el menor movimiento. Dolor sacro al levantarse de estar agachado. Dolor en el coxis, espontáneo y al tacto, que le impide encontrar una posición. 49. Y, debilidad paralítica en los miembros, que tiemblan por el menor esfuerzo, temblor en las manos al agarrar algo. Manos y pies muy pesados. Poliomielitis aguda, con dolores musculares, hormigueos o cosquilleo o adormecimiento, con parálisis indoloras y calor en las zonas afectadas, más en manos y dedos, y en los pies. Los miembros se duermen, sobre todo las puntas de los dedos de manos y pies, en brazos y manos, peor al despertar. Sensación de calor o ardor intenso en las manos, sobre todo en las palmas, busca constantemente un sitio fresco en la cama. Sudan las palmas, bromidrosis en los pies. Manos y pies hinchados, y en los tobillos al anochecer y después de caminar. Rigidez articular al lavar, de mañana. Venas hinchadas y rojas en las manos al colgar el miembro superior. Manos frías de noche o durante los escalofríos y la diarrea, antebrazos fríos. Dedos muertos. Piel agrietada en las articulaciones de los dedos de las manos. Dolor en las articulaciones de manos y dedos. Debilidad en los miembros inferiores al subir escaleras. Dolor ulcerativo en las nalgas estando sentado. Manos y dedos arrugados. Psoriasis en palmas y piernas. Marcha vacilante. Enfermedad de Parkinson. Hemiplegia postapopléjica. Tironeos en los miembros inferiores. Exóstosis en el fémur. Dolores intensos y gran sensibilidad en el periósteo tibial, con fiebre. Pesadez en piernas y huecos poplíteos. Ardor en piernas y pies. Rigidez reumática en las rodillas.
Exóstosis en la tibia. Úlceras en las piernas, rodeadas de pustulitas. Calambres en las pantorrillas. Dolor como dislocado en los tobillos, entorsis fáciles. Pies helados, peor de noche. Dolor ulcerativo en las plantas de los pies al caminar. Dedo gordo rojo y dolorido. Callos en los dedos. 50. Y, somnolencia acentuada después de comer o durante el día. Insomnio antes de medianoche. No puede estar acostado de espaldas, y sobre el lado izquierdo le es imposible, solo puede estar acostado sobre el lado derecho. Coma vigil. Sueño que no lo descansa. Se despierta con frecuencia. Sueños eróticos u horribles o muy vívidos, con animales que muerden, con ladrones, con fuego, con peleas, con los asuntos del día, con matanzas y muertes, con cosas que se arrastran, etc. Pesadillas. Sonambulismo. 51. Y, escalofríos en cama al anochecer hasta medianoche, castañeteo de dientes, aversión a destaparse, sin sed, con gran debilidad, los escalofríos corren hacia abajo por la espalda, seguidos de fiebre con sed y sudores, sobre todo de noche. Fiebre o calor quemante, ardiente, peor de noche, con sed insaciable de bebidas frías. Fiebre del lado derecho. Oleadas de calor a todo el cuerpo, que comienzan en las manos. Sudores, especialmente en cabeza, manos y pies, o en el lado derecho o en la parte anterior del cuerpo, profusos de mañana y de noche, peor por tos, después de comer, especialmente alimentos calientes, y por el menor esfuerzo, mejor al despertar o mientras come. Los sudores huelen a azufre o ajo. Fiebres intermitentes, con sopor, labios secos y negros, lengua negra y boca abierta. Tifoidea. Fiebre héctica, fiebre amarilla. Sudores fríos, viscosos, pegajosos, que debilitan. 52. Y, piel con manchas marrón rojizas o amarillas o rojo azuladas. Pecas. Nives. Equimosis. Petequias. Púrpura hemorrágico. Sensación como si la piel colgara floja. Ictiosis. Úlceras que sangran durante la menstruación. Úlceras grandes rodeadas de otras más pequeñas. Heridas que parecen haber curado se abren y sangran, y vuelven a curarse y a abrirse de nuevo. Bultos duros en la piel. Ictericia. Forúnculos. Complementarios, Arsenicum album aliem cepa sepia sanguinaria silicia. Tuberculinum no sigue bien y complementa su acción. Sigue bien a china y calcarca carbónica. Incompatible con causticum.